Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 14 de junio del año 2022 y vamos con la cuestión decimoquinta de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, todavía en la parte primera. Y este tema es fundamental porque tiene relación, tiene vínculo con la filosofía griega. Porque el título de esta cuestión decimoquinta es sobre las ideas. ¿Existen las ideas? ¿Hay ideas? ¿Son unívocas? ¿Son muchas? Etcétera. Son problemas que ya se habían advertido desde los tiempos de Aristóteles, de Platón, etcétera. Y ahora la estaba abordando un escolástico, la estaba abordando Santo Tomás de Aquino. Y las aborda porque realmente hay una seriedad sobre esto. Es decir, sobre cómo entendemos la realidad de las cosas. Ahí tienen un campo de conocimiento las ideas. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a ver esta cuestión decimoquinta que en realidad es sumamente corta. Solamente hay tres preguntas. Nada más que tres preguntas. ¿Hay o no hay idea? ¿Son muchas o una sola? ¿Las cosas que Dios conoce de todo son o no son ideas? Vamos a verlo en lo sucesivo. Bueno, artículo primero. ¿Hay o no hay ideas? Hay objeciones por las que parece que en realidad no hay ideas. En la primera objeción tenemos que Dionisio nos dice que Dios no conoce las cosas por las ideas, pero las ideas no tienen más objetivo que el de, por ellas, que sean conocidas las cosas. Luego, entonces, no hay ideas. En segundo lugar, como se dijo en la cuestión 14, Dios lo conoce todo en sí mismo, pero a sí mismo no se conoce por ideas. Luego tampoco así conoce lo demás. En tercer lugar, la idea es considerada como principio para conocer y actuar, pero la esencia divina es suficiente principio para conocerlo todo y para hacerlo todo. Luego no hay necesidad de ideas. Estas son las tres objeciones que se plantea Tomás de Aquino. ¿Y qué decimos en contra de esto? ¿Qué dice en contra de esto Tomás? Dice que está lo que dice Agustín en el libro Octaginta Triunquaes, es decir, las 80 cuestiones fundamentales. Es tanta la fuerza existente en las cosas que, sin entenderlas, nadie puede ser sabio. Esto es lo que dice Agustín. Vamos al respondo, vamos a la argumentación pormenorizada. Dice Tomás de Aquino que es necesario que haya ideas en la mente divina, porque idea, palabra griega que en latín se dice forma, eh, de ahí que por las ideas se entiendan las formas de otras cosas existentes fuera de estas mismas cosas. La forma de una cosa existente fuera de esta misma cosa puede tener dos funciones. Una, que sea ejemplar de aquello que se llama forma, es decir, un ejemplo, que sea un modelo. Y la otra, que sea principio de conocimiento de sí misma, en cuanto que las formas de lo cognoscible están en quien conoce. En los dos casos es necesario que haya ideas. Se demuestra de la siguiente manera. En todas aquellas cosas que no son engendradas por casualidad, es necesario que la forma sea el fin del engendro de cada una. Además, el que actúa no lo hace por la forma, a no ser que la imagen de la forma esté en él. Y esto puede suceder de dos maneras. Pues en algunos agentes preexiste la forma de actuar como ser natural, como en los que actúan por naturaleza. Por ejemplo, el hombre engendra al hombre, el fuego al fuego. Pero en algunos, la forma preexiste como ser inteligible, como en los que actúan por conocimiento. Por ejemplo, la imagen de la casa preexiste en la mente del constructor. Y esto puede ser llamado idea de la casa, porque el constructor intenta asemejar la casa a la forma que concibió en la mente. Así pues, como el mundo no existe por casualidad, sino que
ha sido hecho por Dios, por conocimiento, como se verá de hecho más adelante en la cuestión 19 artículo 4 y también en la cuestión 44 artículo 3, es necesario que en la mente divina esté la forma a cuya semejanza se hizo el mundo. Y en esto consiste la idea. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que Dionisio decía que Dios no conoce las cosas por las ideas, pero las ideas no tienen más objetivo que el que de que por ellas sean conocidas las cosas. Luego no hay ideas. Pero Tomás de Aquino dice que Dios no conoce las cosas por alguna idea que exista fuera de él. Y así, también Aristóteles desaprueba la opinión que Platón tenía de las ideas, pues éste las ponía como existentes por sí mismas y no en el entendimiento. Vamos con la segunda objeción. La segunda objeción, recordemos que decía que se aludía a la cuestión 14, artículo 5. Dios lo conoce todo en sí mismo, pero a sí mismo no se conoce por ideas. Luego tampoco así conoce lo demás. Y Tomás de Aquino dice que aun cuando Dios conoce y conoce lo demás por su esencia, sin embargo su esencia es principio operativo de lo demás, no de sí mismo. Por eso tiene sentido de idea si se la compara a otras cosas, no si se la compara al mismo Dios. Y la tercera objeción nos dice que la idea es considerada como principio para conocer y actuar, pero la esencia divina es suficiente principio para conocerlo todo y para hacerlo todo. Por lo tanto, no hay necesidad de ideas. Pero aquí nos dice que Dios, por su esencia, es semejanza de todo. Por eso en Dios la idea no es más que la misma esencia divina. Ese es entonces el artículo. Primero vamos al artículo segundo. ¿Hay o no hay muchas ideas? ¿Hay o no hay muchas ideas? Hay objeciones por las que parece que no hay muchas ideas. En primer lugar, en Dios la idea es su esencia, pero la esencia de Dios no es más que una. Luego no hay más que una idea. En segundo lugar, como la idea es principio para conocer y actuar, así también lo es el arte y la sabiduría. Pero en Dios no hay muchas artes y sabidurías, luego tampoco hay muchas ideas. En tercer lugar, se dice que las ideas se multiplican con respecto a la diversidad de criaturas. Se replica entonces que la pluralidad de ideas existe desde la eternidad. Luego, si las ideas son muchas, las criaturas son temporales, por lo tanto, lo temporal será causa de lo eterno. En cuarto lugar, estas relaciones o son reales solo en las criaturas o también lo son en Dios. Si lo son solo en las criaturas, como las criaturas no son eternas, tampoco lo será la pluralidad de ideas, si es que se multiplican solo por estas relaciones. Por otra parte, si existen realmente en Dios, se sigue que en Dios hay otra pluralidad además de las personas. Y esto va contra el Damasceno cuando dice que en Dios todo es uno menos el engendro, la generación y la procesión. Así pues, no hay muchas ideas. ¿Qué dice Aquino contra esto? Que está lo que dice Agustín en el libro Octaginta Triunquaes, es decir, el mismo libro que habíamos mencionado anteriormente, donde dice que las ideas son ciertas formas principales o razones de las cosas, estables e inmutables porque no han sido formadas, sino por ello eternas e inmodificables, contenidas en la inteligencia divina. Pero aun cuando no nacen ni mueren, sin embargo, se dice que por ellas se forma todo lo que puede nacer y morir, todo lo que nace y muere. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Dice Aquino que es necesario que haya muchas ideas. Y para demostrarlo hay que tener presente que en cualquier efecto, aquello que es el último fin, propiamente, es lo intentado por el agente principal, como la disciplina del ejército por el jefe. Por el filósofo, es decir, Aristóteles, en Metafísica, libro 12, nos consta que lo mejor que hay en las cosas es el bien del orden en el universo. Así pues, el orden en el universo es propiamente lo intentado por Dios, y no algo fortuito cuyo origen estaría en sucesivos agentes. Pues algunos han dicho que Dios creó solo la primera criatura y que ésta creó la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la multitud existente. Según esta opinión, Dios no tendría más idea que la de la primera criatura.
Pero si el mismo orden del universo ha sido creado por él y por el intentado, es necesario que tenga la idea de dicho orden del universo. Pues no se puede tener idea de un todo si no se tiene de los distintos elementos que constituyen dicho todo. Por ejemplo, el constructor no puede concebir la idea de casa si no hubiera concebido la idea de cada una de las partes. Por lo tanto, es necesario que en la mente divina esté la razón de ser de todo. Por eso dice Agustín en el mismo libro: cada cosa ha sido creada con su propia razón de ser por Dios. Y así pues, hay en la mente divina muchas ideas. Que esto no es contrario a la simplicidad divina es fácil de ver si se tiene presente que la idea de lo hecho está en la mente del que lo hace como algo que se conoce, pero no como la especie por la que se conoce, pues esto último es la forma que da acto al entendimiento. Por ejemplo, en la mente del constructor, la forma de la casa es algo que ha sido concebido y a tal semejanza construye la casa materialmente. Y no es contrario a la simplicidad divina que conozca muchas cosas. Sí lo sería si su entendimiento estuviera formado por muchas ideas. Por eso en la mente divina hay muchas ideas que están como conocidas. Esto se puede ver de la siguiente manera. Él mismo conoce perfectamente su esencia, por lo tanto, la conoce de cualquier modo como pueda ser conocida. Puede ser conocida no sólo como en sí misma, sino en cuanto que es participable según algún modo de semejanza por las criaturas. Cada criatura tiene su propia especie por la que de algún modo participa de la semejanza de la esencia divina. Y así pues, como Dios conoce su esencia como imitable por tal criatura, la conoce como idea y razón de tal criatura. Y lo mismo hay que decir de todo lo demás. De este modo resulta evidente que Dios conoce muchas razones propias de muchas cosas, es decir, en Él hay muchas ideas. Vamos con las objeciones en particular. En primero decíamos que en Dios la idea es su esencia, pero la esencia de Dios no es más que una, luego no hay más que una idea. Aquí nos dice que la idea no indica la esencia divina en cuanto a esencia, sino en cuanto semejanza o razón de ser de esta o aquella cosa. Por eso que haya muchas razones conocidas desde una sola esencia. Es lo mismo que decir que hay muchas ideas. Vamos con la segunda objeción. Recordemos que decía que como la idea es principio para conocer y actuar, así también lo es el arte y la sabiduría, pero en Dios no hay ninguna de estas dos cosas, no hay arte ni hay sabiduría. Y luego, por lo tanto, tampoco hay muchas ideas. ¿Qué responde Aquino? En su segunda objeción nos dice que la sabiduría y el arte en Dios indican aquello por lo que Él conoce, pero la idea indica aquello que conoce. Dios en uno conoce a muchos, y no solo según lo que son en sí mismos, sino también en cuanto conocidos, lo cual significa conocer muchas razones de las cosas. Por ejemplo, el arquitecto cuando conoce la forma de una casa construida, se dice que conoce la casa. Cuando conoce la forma de la casa en cuanto algo especulado, porque sabe que la conoce, se dice que conoce la idea o razón de la casa. Dios no solo conoce muchas cosas por su esencia, sino que también sabe que las conoce. Y esto es conocer muchas razones de las cosas, o que en su entendimiento hay muchas ideas conocidas. Vamos con la tercera. Decía, si se dice que las ideas se multiplican con respecto a la diversidad de criaturas, se replica. La pluralidad de ideas existe desde la eternidad. Luego, si las ideas son muchas, las criaturas son temporales y por lo tanto lo temporal será causa de lo eterno. Aquí nos dice que todas estas relaciones por las que se multiplican las ideas no son causadas por las cosas, sino por el entendimiento divino cuando da la semejanza de su esencia a las cosas. En cuarto lugar, se decía que estas relaciones o son reales sobre las criaturas o también lo son en Dios. Si lo son solo las criaturas, como las criaturas no son eternas, tampoco lo será la pluralidad de ideas, si es que se multiplican solo por estas relaciones. Por otra parte, si existen realmente en Dios, se sigue que en Dios hay otra pluralidad además de las personas. Y esto va contra el Damasceno cuando dice que en Dios todo es uno, menos el engendro, la generación y la procesión. Y por lo tanto no hay muchas ideas. Aquí nos dice que las relaciones que multiplican las ideas no están en las cosas creadas, sino en Dios. Sin embargo,
no son relaciones reales como aquellas por las que se distinguen las personas, sino relaciones conocidas por Dios. Eso es lo que tenía que decir Santo Tomás de Aquino con respecto a si hay o no hay muchas ideas. Como pueden ver, este es un razonamiento muy parecido, muy semejante a lo que se utiliza en la defensa a favor de la Trinidad. Hay una unidad que no es que no sea unitaria o unívoca, sino que hay una unidad que integra o que une, valga la redundancia, otros conceptos. Por ejemplo, el mismo San Agustín lo decía en su libro sobre la Trinidad. San Agustín decía que la Trinidad perfectamente se puede entender con el concepto de familia. La familia es una sola, pero dentro de ella hay varios miembros. Entonces la Trinidad se entiende de la misma manera. Que en Dios hayan muchas ideas también se entiende de la misma manera, ¿no es cierto? Abarca un concepto. De esto no va a estar de acuerdo, o no estaría de acuerdo, el filósofo árabe musulmán Al-Kindi, por ejemplo, quien decía que habían dos tipos de unidades: esta unidad compuesta, que como la llama él mismo, en su texto Contra la Trinidad, porque Al-Kindi tiene un texto que se llama Contra la Trinidad, y también está esa unidad simple, esa unidad que no admite ningún componente, que no admite ninguna complementación. Estas dos ideas siempre van rebatiéndose, siempre se van discutiendo. ¿Hay una respuesta única a esta interrogante? No lo sé, yo creo que depende de cómo lo vea cada uno. Finalmente vamos al artículo tercero. Las cosas que Dios conoce de todo, ¿son o no son en Él ideas? Hay objeciones por las que parece que no todo lo que Dios conoce es idea en Él. Por ejemplo, la idea de mal no está en Dios. De lo contrario, el mal estaría en Dios. Pero los males son conocidos por Dios. Luego, las cosas que Dios conoce de todo no son ideas. En segundo lugar, como ya se dijo en la cuestión 14, artículo 9, Dios conoce lo que no existe, lo que no fue y lo que nunca será. Pero de todo esto no hay ideas, porque Dionisio dice en su obra que los ejemplares son las voluntades divinas, determinantes y efectivas de las cosas. Luego, no todas las cosas que Dios conoce de todo son ideas en Él. En tercer lugar, se dice que Dios conoce la materia prima a la que no le puede corresponder ninguna idea, pues no tiene ninguna forma. Luego, lo mismo que antes. En cuarto lugar, consta que Dios conoce no solo la especie, sino también los géneros, las particularidades y los accidentes. Pero de todo esto no hay ideas, según la postura de Platón, el primero que introdujo las ideas, como dice Agustín. Luego, no de todo lo conocido por Dios hay ideas en Él. ¿Qué dice Aquino contra esto en general? Nos dice que, como nos consta por Agustín, las ideas son razones existentes en la mente divina, pero Dios tiene razones propias de todo lo que conoce. Luego tiene idea de todo lo que conoce. En el argumento pormenorizado, es decir, el respondo, el doble carácter de las ideas establecido por Platón, esto es, como principio de conocimiento y generación de las cosas, hay que situarlo en la mente divina. En cuanto a principio efectivo, puede ser llamado ejemplar y pertenece al conocimiento práctico. En cuanto a principio cognoscitivo, propiamente se llama razón y también puede pertenecer al conocimiento especulativo. En cuanto a ejemplar, está relacionado con todo lo que Dios hace en cualquier tiempo. En cuanto a principio cognoscitivo, está relacionado con todo lo conocido por Dios, incluso aunque fuera hecho. Y relacionado también con todo lo que es conocido por Dios, según su propia razón y especulación. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, la idea del mal, acuérdense que esta era la primera objeción. La idea de mal no está en Dios, de lo contrario el mal estaría en Dios, pero los males son conocidos por Dios y luego las cosas que Dios conoce de todo no son ideas. Aquí nos dice que el mal es conocido por Dios no por su razón propia, sino por razón del bien. Por eso en Dios no hay idea del mal, ni como ejemplar, ni como razón. En la segunda objeción, que ya era más larga, nosotros decíamos que
em, como ya se había dicho en la cuestión 14, artículo 9, Dios conoce lo que no existe, lo que no fue y lo que nunca será. Pero de todo esto no hay ideas, porque como dice Dionisio, los ejemplares son las voluntades divinas y determinantes y efectivas de las cosas. Eh, Aquí nos dice que de todo lo que existe, ni fue ni será, Dios no tiene ningún conocimiento práctico, sino solo virtual. Y de todo esto en Dios no hay idea como ejemplar, sino solo como razón. En tercer lugar, se decía que Dios conoce la materia prima a la que no le pueden corresponder ninguna idea, pues no tiene ninguna forma. Luego, lo mismo que antes, ¿no es cierto? La misma conclusión de la objeción segunda. Y aquí nos dice que según algunos, Platón estableció la materia no creada. Así, no estableció que la idea fuera materia, sino con causa. Pero como nosotros admitimos que la materia ha sido creada por Dios, aunque nunca sin la forma, en Dios hay cierta idea de la materia, pero no distinta de la idea del compuesto, ya que la materia en sí misma ni existe ni es cognoscible. En cuarto lugar, consta que Dios conoce, estas son las objeciones, consta que Dios conoce no solo la especie, sino también los géneros, las particularidades y los accidentes. Pero de todo esto no hay ideas según la postura de Platón, el primero que introdujo las ideas como San Agustín. Como dice San Agustín, perdón. Luego, no de todo lo conocido por Dios hay ideas en él. Y aquí Tomás de Aquino dice, los géneros no pueden tener una idea distinta de la idea de especie, si se toma la idea como ejemplar, porque el género nunca se da sin la especie. Lo mismo puede decirse de los accidentes, que son inseparables del sujeto. A los accidentes, ya hechos simultáneos con el sujeto, les corresponde una idea especial. Por ejemplo, el constructor, por la forma que tiene de la casa, hace todos los accidentes que desde el principio le corresponden a la casa. Todos aquellos accidentes que le dan posteriormente a la casa ya hecha, como la pintura o algún otro, los da respondiendo a alguna otra forma. En cambio, según Platón, los individuos no tenían más idea que la idea de especie, bien porque los singulares se individualizan por la materia, para él increada y con causa de la idea, como son interpretados algunos, bien porque la naturaleza se propone son las especies y si produce individuos es para que ellos se salven las especies. Es para que por ellos se salven las especies, perdón. Pero la providencia divina no solo llega a las especies, sino también a los individuos, como se dirá más adelante en la cuestión 22, artículo 2, que se trata sobre la providencia de Dios. Pero eso para más adelante, muchachos. Bueno, esto ha sido entonces el concepto de las ideas en Santo Tomás de Aquino. Un texto bastante breve. Como ya hemos dicho en el video anterior, nosotros solamente vamos a ver aquellos conceptos o aquellas cuestiones que sean filosóficas, que sean estrictamente filosóficas y no tanto religiosas. La idea desde el principio fue ver la suma teológica entera, eso sí es cierto, pero a razón del tiempo y a razón de algunas otras cosas, me parece que no vamos a poder verlas todas. De hecho, vamos a ver a Santo Tomás de Aquino en paralelo con otros filósofos. Así que, bueno, eso sería en todo caso por ahora con la información. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, haga soporte en Patreon. Que estén muy bien, cuídense.